¿cómo están? Estamos en nuestro quinto video de nuestro canal Geografía en Aysén y como la semana pasada estuvimos hablando de identidad local, esta semana vamos a hablar de identidad local en la Patagonia. Por eso me encuentro aquí en el monumento al ovejero y vamos a pasar la entrevista con Juan Sáenz para hablar sobre identidad local en la Patagonia. ¿Cuáles son esos elementos que nos hacen identificar lo local o que nos hacen entender la identidad local? Nosotros descendemos ahora últimamente de dos procesos que son bien interesantes. Por un lugar tenemos entonces la historia digamos compartida por muchos acá en la región o en la Patagonia en sí, y yo creo que en todo el sur de Chile, que tiene que ver con el proceso de colonización de tierras, que es, digamos, en el fondo una expansión de relaciones productivas de tipo acumulativas, digamos, de riqueza, que fue forjando esta tierra, a diferencia, digamos, de lo que hacían los pueblos originarios. Y entonces aquí confluyeron un flujo de muchos grupos. O sea, hablamos claramente como tú mencionas, Andrés. Tenemos por un lado estos grupos chilenos que, digamos, fueron desplazados de sus propios territorios en la zona sur, como centro-sur, digamos, que son de la octava región en adelante, o séptima incluso, que fueron expulsados, digamos, hacia Argentina y empezaron a recorrer hasta llegar acá, nuevamente a retomar, digamos, lo que es Chile, cuando se sabe que acá habían tierras disponibles. Entonces ellos pasaron mucho rato, digamos, en Argentina, adquiriendo, digamos, sus propias costumbres. Pero también es interesante esto porque siempre se menciona, claro, que se argentinizaron, digamos, estos grupos. Y hay que tener cuidado con esto porque en sí, tanto Chile como Argentina, ustedes entienden de que como país se construyeron recién a mediados, digamos, y en el último tercio puede ser más fuerte, digamos, el sentimiento nacional, que se construyeron como naciones, digamos, a fines de 1800. Es decir, cuando uno piensa que los colonos que volvieron, digamos, o ingresan a este lugar, como argentinizado, yo creo que críticamente uno no podría establecer eso, porque, como les menciono, recién Argentina o Chile tuvieron su proceso de independencia, imagínense, en el primer tercio de 1800, y posteriormente empezaron a construir su identidad nacional. Entonces hablamos de que yo creo que hay un error que hay que siempre tener cuidado. Lo que sí yo puedo hablar es que habían unos errantes australes, ¿cierto? Grupos que se estaban moviendo por este sector austral y que al darse cuenta de que habían tierras disponibles, reingresan a Chile, digamos, con un sentimiento también nacional. Es decir, de que ellos eran descendientes de gente que también era chilena. Y por otro lado, un flujo constante desde lo que es, digamos, la Isla Grande de Chiloé hacia todo el sur, que tiene también su propia historia, y que yo creo que ellos fueron los que también poblaron en gran parte del territorio y de la cual desciende, digamos, gran parte de la población. Y ellos tenían otro, digamos, los grupos chilotes tienen esa historia de recorrer, digamos, desde la isla hasta Magallanes, pero también de migrar varias veces, digamos, en el año, una forma de vida en que dejaban a sus familias en la isla y venían a trabajar, digamos, incluso hacia Argentina. Entonces se conforma este flujo, esta conjunción de personas. Y por otro lado hablamos de un montón de actores también que fueron potenciando la historia y la identidad de una región. O sea, tampoco hay que desconocer de que también llegaron, no sé, sobre todo cuando se hace más efectivo la presencia estatal, llegan los funcionarios públicos, que también muchos descienden de ellos actualmente, y un grupo que también forjó parte de la identidad local.
Juan, por ejemplo, si pudiéramos enumerar, y así en un ejercicio que de repente puede ser medio brusco, pero si pudiéramos enumerar para la Patagonia de Aysén, ¿qué elementos, o por ejemplo, yo te digo, te voy a tirar una idea, yo digo que un elemento que nos hace ser de la identidad local puede ser vivir en Aysén, es un elemento. Otro elemento puede ser la vestimenta o elementos culturales. A ver, si nos puede dar, por ejemplo, una idea de qué elementos podríamos nosotros definir que son los elementos de la identidad local de Aysén. Claro. Bueno, como les mencionaba, lo primero, uno tiene que ver con esta historia, como les decía, un poco más que viene desde atrás de este proceso de colonización. Pero también por lo mismo, la identidad, para verla como proceso hay que entenderla, por eso lo estaba mencionando como esta historia. Es un proceso de construcción. Entonces, desde ese punto de vista, hablar de elementos, digamos, uno no tiene que tener ojo y tratar de que no sean estáticos. Es lo mismo. O sea, uno no podría enumerar, a menos que quisiera hacer como una especie de inventario cultural, que hay que tener cuidado, porque como les digo yo, si uno ve las vestimentas, incluso típicas, también vienen de otros lados. Entonces todo ha ido cambiando. Pero sí podemos hablar de que yo creo que hay que hablar como del poblamiento que se genera acá. Y el primer punto yo siento como que identifica harto, claro, como dices tú, es vivir acá, es esta experiencia de aislamiento. Es algo que no se da en todos lados. Este hecho de que en el fondo las distancias no se miden en kilómetros, sino en horas o en días antiguamente. Mientras uno va preguntando a gente más antigua, el tiempo parecía mucho más extenso. Entonces yo no sacaba nada con decir, oye, hay 380 kilómetros hasta cierto punto, no sé, en Cochrane. Al final lo que importaba era que me demoraba 2 días o más en llegar hasta allá. Eso es un gran punto. O sea, como el hecho de vivir, digamos, alejado de centros urbanos, tuvieran toda la disponibilidad de servicios y de recursos. ¿Qué es lo que forjó esto también? Un aprendizaje de vivir en este paisaje. Y ahí también viene otro rasgo cultural bien interesante. Yo creo que eso sí hay que mencionarlo, porque de por sí la diferencia entre lo que es como la Patagonia argentina y la chilena, en la Patagonia chilena siempre se está dando esta hincapié, o al menos acá en Aysén, digamos, y Palena también, de observar esta Patagonia verde. Ese es un elemento. Siempre se hace la distinción, yo creo, del eje de que un poquito más allá de la cordillera, ¿cierto?, empiezan estos paisajes más como estepáricos, y que lo que diferencia acá es este color verde, digamos, de bosques y de ríos grandes, y sobre todo también, bueno, acá lo que tiene que ver con las masas de hielo gigantescas. Eso es otro punto, yo creo que eso sería un segundo elemento. Pero actualmente se están entregando otros elementos que identifican. Por ejemplo, el huemul. El huemul, ustedes ya lo ven, o sea, están en la heráldica o los escudos de todas las comunas casi, se está incorporando. Eso lo hace un proceso interesante, lo mismo que los parques. O sea, se está transformando y el proceso de construcción de la región va en concordancia con esta estrategia, digamos, de empezar a potenciar el turismo, lo que también va a identificar a muchas personas. O sea, vivir en la región, estamos viviendo en la región de los parques. Si ustedes ven hace poco, ya en lo que es Capitán Prat, se está hablando de la provincia de los glaciares, poniendo en valor, digamos, otro elemento que era fundamental en todo lo que era su paisaje. También empieza a ocurrir este proceso de construcción de la identidad local. Entonces ya la ganadería pasa a ser como un elemento que identifica culturalmente a mucha gente, pero ya no es, digamos, lo que es la base fundamental de lo que caracterizaba en algún momento a la región. Y ahora sí se están dando otras áreas. Asimismo tenemos entonces otras características que igual van a identificar a la región, como ya lo están mencionando, el tema de los parques, y de que hay un grupo importante de gente, digamos, que llegó a vivir hace pocas décadas, y también
gente que desciende de los primeros colonos que se están reconvirtiendo al turismo y que plantean también dejar, digamos, mantener ciertos elementos como costumbres, digamos. Hay cosas muy fuertes como, por ejemplo, el mate, que ustedes saben que es un espacio social con normas, o sea, va mucho más allá, no es simplemente el objeto del mate o la hierba. Tiene que ver con todo casi, digamos, un momento que el que está acá conoce las reglas y las puede convivir y le gusta, digamos, y las comparte. Esos son elementos que van quedando, pero asimismo hay otras cosas que van quedando de lado, sobre todo conocimientos. Y ahí en ese punto es bien interesante porque se van a ir perdiendo. Inevitablemente se van perdiendo, por ejemplo, no sé, el amance de caballo. Son temas que van a ir, yo creo, olvidándose un poco en la historia. Que hay algunos ejes que diferencian, yo creo, dentro de la región misma. O sea, podemos decir que yo creo que hay una identidad distinta en lo que es como la vida en los archipiélagos, a lo que es también la vida en el litoral y en los valles acá, y también los que viven, digamos, más cercano a la frontera, la gente ya que vive en más cercana a la estepa. Yo creo que ahí hay conocimientos y elementos culturales que son distintivos y que siempre hay que plantearlos como en su diferencia. O sea, ahí yo creo que una de las grandes oportunidades que tiene la región, porque a la vez, cuando hablamos de identidad local, la gracia que tiene, como le decía yo, es por escalas. Si yo puedo decir que claramente la identidad, no sé, en Lago Verde y la de Puyuhuapi son distintas, tienen distintas historias, tienen distintos conocimientos, pero hay cosas que también se comparten, ¿cierto? Y eso es lo que hace, digamos, esta región. Entonces hay una riqueza cultural bien interesante, que, por ejemplo, el conocimiento que tiene el navegar, digamos, en los archipiélagos con chalupa, o por ejemplo el que sabe construir con adobe y barro en el lago General Carrera, o el ganadero claramente de allá de Lago Verde, son aspectos claves. Yo creo que ahí la riqueza cultural acá es una diversidad muy alta y todos tienen, digamos, cada localidad tiene su historia y tiene también conocimientos para poder haber generado este asentamiento en cada lugar. Cada lugar tuvo sus propias dificultades también de asentamiento. Y yo por eso les digo, o sea, uno de los temas interesantes es que aquí al menos, bueno, se han ido, digamos, lamentablemente falleciendo, pero es una de las pocas regiones donde se podía contar con, de voz directa, digamos, de fuente directa, la memoria de una colonización de un espacio. Eso es un tema que, digamos, acá hay que privilegiar siempre, y esa memoria está muy fuerte, está todavía muy cercana. O sea, yo creo que hay un tema acá, una relación con la naturaleza que es distinta a todo el resto del país, fuertemente. O sea, yo creo que todos acá viven en esta amenaza de que viene el invierno fuerte y de repente llega, son ciclos. ¿Se fijan? Entonces hay una forma de vivir distinto, hay una forma de hablar distinto, también incluso en estos ejes que les mencioné. O sea, tanto en el archipiélago o en el litoral, los valles y en lo que es la región más fronteriza. El conocimiento de estos pasos, digamos, hacia Argentina es también un tema interesante. Bueno chicos, ojalá que les haya gustado este video, la entrevista que hizo Andrés a Juan Sáenz, antropólogo de la Universidad de Chile, donde vimos lo principal sobre identidad local acá en la Patagonia. Andrés. Gracias por compartir y suscríbanse a nuestro canal, denle like, apriete la campanita y comparta este video con todos los que puedan para que la geografía Aysén sea conocida por todos. Hasta la próxima, chao. Chao.